¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una familia tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle? Cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a visitarla. A los 8 días llegaron para la circuncisión del niño y querían colocarle el mismo nombre del papá, Zacarías, pero la madre dijo: no, hay que colocarle el nombre de Juan. Los demás decían: pero no hay nadie entre sus parientes que se llame así. Por seña le preguntaron a Zacarías qué quería. Él pidió una tablilla. Para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 57 al 66 y versículo 80. El precursor de Jesucristo se convierte en el ejemplo perfecto de su Maestro. Notas amables a la palabra de Dios, hoy sábado 24 de junio, año 2017. El proyecto de Dios contempla el nacimiento de Juan el Bautista, un personaje central en la historia de la salvación y un personaje importantísimo porque se convierte en modelo de aquella persona que es muy fiel a las enseñanzas de Dios, muy riguroso en el cumplimiento de la palabra de su Señor y llega hasta las últimas consecuencias respaldando el mensaje que él mismo anuncia. Es conocido en la Sagrada Escritura como el precursor de Jesús de Nazaret, aquella persona que le tocó esa tarea hermosa de llevar el mensaje del Salvador, preparando y disponiendo a toda la comunidad para recibir a Jesús de Nazaret. Como hoy en día vemos cantidad de personas en el ambiente de la catequesis, de la evangelización, en el ambiente de educar y de formar a otros para que encuentren los caminos del Señor. Juan el Bautista se identificó plenamente con esa misión. Creo yo que se convierte para cada uno de nosotros como el ejemplo perfecto de una vida cristiana. Y se convierte en el ejemplo perfecto porque era comentado por todos los judíos y los comentarios que más se escuchaban era de su grandeza como persona, de su cumplimiento muy fiel a la palabra del Señor, de su estilo de vida. No cambiaba en ningún momento y era una persona muy sana y muy santa en su manera de vivir. Una persona que causó mucho impacto ante la vida del pueblo judío, que fue controvertido, y la palabra controvertido significa ese tipo de persona que su comportamiento muchas veces no es entendido por los demás. Decían que se comportaba de una manera muy extraña, muy elocuente en su manera de hablar, muy estricto en su manera de vivir,
muy seguro de la misión que se estaba cumpliendo como el precursor de Cristo. El Evangelio de Mateo, en ese capítulo 3, presenta al mensajero de la luz. Él nos cuenta quién es Jesús, y eso hace Juan el Bautista: presentar a Jesús de Nazaret, cuál es la misión y cómo prepararse para recibir la llegada del Maestro. La frase clave de Juan el Bautista está centrada en la conversión del corazón. Lo repetía permanentemente: conviértanse porque han llegado el reino de Dios. Es la manera muy particular que Juan el Bautista le dejó ese mensaje a la humanidad, la forma más directa de ir por los caminos de Dios, de estar seguro si se vive según el Espíritu de Dios, de cumplir y hacer la voluntad de Dios. Es una sola palabra según el Bautista. La palabra se llama conversión, y la conversión tiene la implicación del cambio de la manera de pensar y de la manera de actuar. Son dos movimientos para que la persona pueda entender los caminos de Dios. Si no cambias tu manera de pensar, y si la manera de pensar no te da para cambiar en tu manera de actuar, no estás en los caminos del Señor. El Bautista se caracterizó por la austeridad. Era considerado una persona muy de la palabra de Dios. También fue el último de los profetas de la antigua alianza y el precursor del Señor. Fue una persona muy humilde porque asumió su misión y la llevó hasta sus últimas consecuencias. Su reto era presentar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él mismo en la predicación lo hizo saber. Aceptó que debía disminuir para que Cristo creciera. Diría el Evangelio de Juan en ese capítulo 3, verso 30. Llevó una vida de penitencia y de oración. Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 6. Con su testimonio y con su palabra invitó a la humanidad a la conversión. ¿Qué personaje tan bueno nos regala hoy la Santa Biblia? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una familia tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por